Hola, mi nombre es Ricardo Martín Pizarro, bienvenidos a este que es el video número 1 de una serie de videos que vamos a realizar para ejercitar cómo crear un menú de aplicación desde el entorno de desarrollo de Qt Creator. Al tratarse del video número 1, vamos a ejercitar mediante la creación de una aplicación simple con menú de ventana, o sea, vamos a crear un menú en la parte superior de la ventana principal como de forma convencional siempre se utiliza, y en videos posteriores vamos a crear un menú del tipo contextual. Reiteramos, en este video vamos a mostrar cómo crear un menú en la barra de menú en la parte superior de la ventana principal, y en videos posteriores, además de crear un menú contextual, también vamos a ver cómo realizar estas tareas mediante la escritura de código C++, a diferencia de este caso que estamos haciéndolo con el entorno de desarrollo de Qt Creator. Este video además contiene componentes, incluye componentes como QMenuBar, QAction, QFile o QFile, como prefieran llamarlo, y QTextStream. Para ver en qué consiste este video, vamos a mostrar lo siguiente. Acá tenemos una aplicación que consiste en una ventana principal y un menú, una barra de menú con un solo menú y 3 ítems del menú. Aquí tenemos un componente de texto plano que, suponiendo de que acá tengamos un archivo de texto, por ejemplo, podemos ver que en la carpeta ejercicio tenemos un archivo de texto que contiene un dato determinado, y si nosotros venimos acá vemos como al hacer clic en el menú ítem, en el menú, este es un componente QMenuBar, y aquí dentro en el ítem en su interior se encuentra el componente QAction, que al hacer clic es disparado un evento. Bueno, que yo al hacer clic ahí ha abierto el archivo que tenemos aquí. Como es una aplicación básica, a modo de ejemplo, está preparada solamente para abrir este archivo. Y si yo quisiera modificar los datos, le pongo guardar y vamos a ir a ver si se modificaron los datos. Y como podemos ver, se va alterando el contenido del archivo. Bueno, si yo pongo cerrar, pongo abrir y retoma de vuelta los datos de este archivo. Bueno, acá podría tener archivo salir, archivo de ayuda, etcétera, etcétera, pero así como está ya nos sirve para explicar en qué consiste el ejemplo, ¿no? Bueno, para hacer esto, en primer lugar vamos a ir a crear un nuevo archivo o proyecto, y en el asistente para crear el proyecto vamos a elegir que queremos crear una aplicación del tipo Qt Widget con nos creará una plantilla con las características necesarias para que desde el entorno de desarrollo podamos ver cómo ir creando la barra de menú. Ahora lo vamos a ir viendo, y por lo pronto le vamos a poner un nombre al proyecto. Vamos a poner menú 1. Vamos a crear una aplicación de escritorio, dejamos main window como nombre de clase de ventana principal y finalizar. Aquí hacemos doble clic en el archivo mainwindow.ui, y el entorno de desarrollo de Qt Creator ya nos provee todas las herramientas para ir arrastrando e incluyendo los componentes necesarios. Vamos a, en primer lugar, por ejemplo, para el texto plano, ponemos acá lo que sería el lugar donde editamos el texto. Le vamos a cambiar el nombre del objeto, le vamos a poner de nombre editor. Y la ventana principal
ya traía este componente que es el que tenemos acá. O sea, al haber elegido en el asistente que queremos iniciar un proyecto de aplicación del tipo Qt Widget, ya nos ha creado nos ha incorporado automáticamente un componente QMenuBar para la barra de menú, que es el que se encuentra aquí arriba. Además nos ha creado uno para una barra de herramientas, y un componente también nos ha incluido para la barra de estado. Bueno, lo que nos importa en esta oportunidad es el componente QMenuBar, al cual se le ha asignado el nombre de objeto menubar. Bueno, a este QMenuBar, si le hacemos doble clic, ahí ya podríamos empezar a escribir, por ejemplo, como para crear una aplicación similar al ejemplo. Ahí ya se ha creado el menú. Si yo hago doble clic de vuelta, podría ir creando, bueno, otro menú. Y aquí debajo, en este ítem, cuando yo haga doble clic, le voy a escribir el nombre, y aquí debajo en el panel acciones se van a ir incorporando los componentes QAction. Bueno, entonces hago doble clic, supongamos que yo acá pongo abrir, y aquí debajo se ha creado la acción. Supongamos que yo escribo guardar, se ha creado el componente allí debajo, y si pongo acá cerrar, ahí tenemos los diferentes componentes de acción. Bueno, ahora hay un tema que es el principal con respecto a esto de los menús. Yo acá podría ir agregando otros submenús en el caso de que sea necesario, pero al dejar a este como el último, cuando las personas hagan clic aquí, el componente QAction emite una señal, pero antes debemos chequear lo siguiente. Aquí en el archivo cabecera de ventana principal no tenemos declarada ninguna otra función, ni un slot, no está ni declarado ni definido nada, solamente lo que hace referencia a la función constructora y a la función destructora de la clase de ventana principal. Y como estamos utilizando el entorno de desarrollo de Qt Creator, no hay cosas códigos que no los vamos a visualizar, o sea que los crea automáticamente, y la forma de hacerlo sin escribir código, sin crear las variables de acción y todo, es de esta forma. Supongamos que acá yo quisiera, bueno, editar, puedo editar las características de este ítem. Si le hago doble clic sería lo mismo, y aquí presiono botón derecho y quiero ir al slot. Bueno, acá es en donde aparece el cuadro de diálogo, en el cual podemos ver que vamos a crear un slot o ir hacia un slot. En el caso de que exista, vamos hacia el slot, y en el caso de que no exista, lo va a crear un slot, una ranura de como QAction. O sea, en este caso vamos a elegir cuando se dispara la señal, o sea, emite la señal de que ha sido disparado el ítem, que ha sido disparada la acción de ese ítem. Tenemos otras señales para elegir, pero en este caso vamos a elegir esto para cuando ha sido disparado. Y bueno, ahí ha creado el slot cuando ocurre una acción sobre el ítem abrir. O sea, cuando este ítem sea disparado, va a ejecutar el código que introduzcamos aquí debajo. Bueno, lo mismo hacemos con los otros. Y este
de cerrar. Bueno, aquí tenemos los 3 slots. Bueno, ahora para que abra el archivo vamos a venir a incluir la librería QTech Stream, y vamos a incluir también la librería que vamos a incluir ahora es la librería bueno, la QFile. Bueno, teniendo estos dos, ya vamos a poder trabajar con respecto a lo que es el archivo txt. Bueno, vamos a crear una variable del tipo QFile que le vamos a poner de nombre A, y como parámetro le pasamos un string dentro de comillas dobles no simples, en donde le vamos a introducir dónde se encuentra el archivo que queremos leer. Bueno, el archivo se encuentra en la carpeta documentos, dentro de la carpeta ejercicios, y el archivo, si mal no recuerdo, se llama ejemplo.txt. Bueno, en la variable A se ha almacenado el dato del archivo. Ahora vamos a poner un algoritmo condicional. Bueno, va a ser if. Este algoritmo lo que va a hacer, va a comprobar que no haya habido ningún problema de lectura y escritura al momento de ir por el archivo. Entonces, la variable A le vamos a ejecutar el método open y le vamos a pasar como parámetro una clase base de Qt, que es una clase que maneja todo lo relacionado con la entrada y salida en el dispositivo. Ponemos 2 veces seguida 2 puntos, y lo que queremos comprobar si no hubo ningún tipo de problema con respecto a la lectura y escritura de este archivo que hemos elegido abrir. Repasando, la variable A, al ejecutar este método, devuelve un valor verdadero con respecto al parámetro que le hemos ingresado, y en el parámetro le requerimos que nos cuente si ha surgido algún problema con respecto a cómo Qt Creator ha tenido la posibilidad de acceder al archivo de forma de lectura y escritura. Bueno, si de no haber ningún tipo de error, vamos a ir a la ventana principal, vamos al editor, y acá en el editor vamos a setear el texto plano. El texto plano le vamos a setear el contenido de A, y bueno, todo lo que haya leído con este método nos devuelve un string, un byte array, una matriz de byte con todo lo que haya leído en este archivo. Bueno, para ver si funciona, vamos a compilar el proyecto. Y ahora vamos a comprobar si está funcionando el primer ítem. Bueno, acá tenemos. Y acá está el dato. Pero no sirve de nada que modifiquemos nada porque no lo va a guardar. Ahora vamos a tratar de ver cómo hacer funcionar los otros dos. Bueno, para guardar
lo que vamos a hacer va a ser crear la misma variable, pero le vamos a pedir lo siguiente. Bueno, creamos la variable para que se dirija al mismo archivo. Bueno, una vez que tenemos esa variable, lo que vamos a hacer es pedirle que abra, o sea que abra el archivo para almacenar los datos, pero en esta oportunidad, además de incorporarle este parámetro, vamos a incorporarle la opción text. De esta forma va a estar abriendo el archivo, pero el método o la forma o el modo va a ser en el modo texto. Bueno, ahora por último vamos a crear una variable qtextstream, le vamos a poner S, y bueno, y a esta variable lo que vamos a hacer es pedirle que haga referencia a nuestra variable A. Entonces, esta variable nosotros podemos agregarle lo que nosotros tenemos en nuestro componente de texto plano. Ah, no, pero el nombre de nuestro componente es editor. Punto para texto plano. Y por último, vamos a pedirle que a la variable A la cierre, o sea, de esta forma está cerrando el archivo. Y para lo que es el ítem cerrar, le vamos a poner que queremos que el UI editor setee el texto plano con un string vacío. Vamos a compilar. Y de esta forma tenemos concluido nuestro ejemplo. Bueno, espero que les haya servido el ejemplo. Cualquier duda o consulta, no olviden hacerla a los medios correspondientes y nos encontramos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.